Buenas tardes, mi nombre es Laura Sofía Forero. El día de hoy les voy a hacer una presentación sobre la película Agente Bajo Fuego. Esta película es dirigida por Rick Roman Gauk y es del género acción suspenso. Primero vamos a dar una breve síntesis de qué trata la película. En un primer momento me voy a guiar de la página Film Affinity para dar un breve resumen y bueno, según Film Affinity, esta película trata de que tras un ataque sorpresa con drones, el agente Mike Banning es acusado de un intento de asesinato al presidente de los Estados Unidos. Este es perseguido por su propia agencia y por el FBI. En esto inicia una carrera contrarreloj en la que ha de desvelar el auténtico grupo terrorista que ha puesto la mirada sobre el presidente. A analizar es la identificación del tema central de la película. A mi punto de vista, pese a que es una película de acción y suspenso, podemos evidenciar que también está como muy adentro al tema como de la acción política y de la acción estatal, digamos en este caso tratando de verse fuertes en comparación con los otros países, de no dejarse amedrentar por los demás, ni tanto en el tema político, ni social, ni en ningún otro aspecto. Entonces podría mencionar que es como acción política. El tercer punto a analizar es hacer un análisis crítico y argumentativo sobre la película y su relación con la situación del Estado colombiano actual. En este punto vamos a adentrarnos un poco más a aspectos que en el análisis y la síntesis general no se vieron tan a fondo y que se relacionan bastante, digamos, con la situación del Estado colombiano. En un primer momento podemos, digamos, evidenciar que cuando el presidente hace ese primer acercamiento con los periodistas, donde aquellos le mencionan sobre el uso y la autorización de las fuerzas militares, si se llega a avecinar un conflicto con Rusia, que sí optaría por esta autorización de las fuerzas militares. A lo que el presidente responde, y lo cito, abro comillas, dice: nos hemos vuelto muy complacientes con la guerra en este país. Tengo la intención de cambiarlo, haciéndolo nuestra última pero clara opción. Digamos, en este aspecto podríamos esto haciendo mención de que no va a tomar las fuerzas militares como primera opción, no quiere crear una guerra con otros países, sino va a optar, digamos, por otros métodos de solución que podrían ser el diálogo. Aquí resaltamos que cuando el presidente quedó en coma y quien asumió la presidencia fue el vicepresidente, se despierta como esa diferencia de visiones y aquí el vicepresidente dice que entonces aquí mencionamos que el vicepresidente al asumir la presidencia debido a que el presidente se encontró en coma cambió, digamos, esta visión y estas respuestas que tenía frente al conflicto con otros países, en este caso Rusia. Aquí cabe mencionar porque durante el conflicto con el atentado que supuestamente Mike Banning le hizo al presidente, se había visto una influencia, por así decirlo, de un banco de Rusia hacia su cuenta, lo que había, digamos, generado sospechas de que los que lo habían patrocinado, los que le habían incitado a hacer esto, era el Estado ruso. Por ello, el vicepresidente dijo que iba a tomar las fuerzas militares como primera opción y que era necesario hacerle frente al país como Rusia por esta situación tan fatídica que había ocurrido y que él afirmó que había sido por parte de este país. En el caso colombiano lo podríamos relacionar, digamos, de una manera más interna, en el caso que fueron las protestas, digamos, del año 2019, y aquí tenemos que mencionar noticias falsas, digamos, durante las protestas. Esto se puede ver durante el año 2019 y las protestas que hubieron, que también desarrollaron, digamos, unas falsas noticias, que era que mucha gente estaba entrando a los conjuntos, muchos malandros, por así decirlo, y que pues en realidad fueron noticias falsas porque no sucedió en realidad, por mucho fueron uno o dos conjuntos, pero digamos se situó ese miedo a la sociedad y casualmente también fue resuelto pues por el mismo Estado que mandó las fuerzas militares, a los del ejército, digamos, a solucionar y a proteger a las comunidades que estaban asustadas, a las comunidades que vivieron como ese miedo cara a cara, haciéndose ver como unos héroes, por así decirlo, que es lo que también quería hacer el vicepresidente, hacerse ver como un héroe frente a la solución para solucionar el miedo que estaba viviendo el país de una posible guerra, diciendo que no iba a dejar que atacaran el país primero, sino que él iba a atacar primero. Entonces aquí podríamos relacionar como esa necesidad de verse como los héroes en una situación falsa que ellos mismos plantaron para hacernos generar miedo y para que ellos mismos se vieran como los héroes plantando una confianza en la sociedad, una falsa confianza en la sociedad. Otro aspecto que podemos mencionar acá es como esa idea de mencionada anteriormente de la guerra para fortalecer al Estado. Allá lo podemos ver
en la situación que se vivió, que el vicepresidente quería iniciar una guerra con Rusia para la misma fortaleza del Estado. Esto en Colombia esto lo podríamos relacionar como con el ejército de una manera más interna, como en un tiempo pasó de ser ni siquiera tan necesitado, digamos, en el siglo XX por la población, digamos, debido a la buena solución, digamos, de discusiones, a la buena solución de discusiones que había en ese momento, pero que se, digamos, vino desarrollando la necesidad de recurrir a las fuerzas militares en Colombia con la implantación de el Frente Nacional en los años 80, que digamos empezó a desarrollar como ese miedo en la sociedad y esa desconfianza en la sociedad, digamos, por parte del Estado, que tenía que verse solucionada de una manera u otra, en este caso por medio de las fuerzas militares y la implantación de las mismas. Tanto como en la película se menciona que es una mala idea, así como en la sociedad colombiana son malas ideas y en realidad llegan a repercutir en la confianza. Digamos, seguido el problema del Frente Nacional y el conflicto armado, optaron, digamos, por la implementación de las Autodefensas Unidas de Colombia, más conocidas como las AUC, las cuales, digamos, se crearon para apoyar y en cierta manera acabar con la violencia que se veía, digamos, de grupos guerrilleros, de grupos armados externos, de estos grupos que se generaron debido al Frente Nacional. Lo que, lo que en realidad no se pensó a profundidad es que estas AUC, estas Autodefensas Unidas de Colombia, también generaron un daño interno en el país. Entonces ya la guerra no se podría definir como una guerra civil ni como una guerra entre grupos armados, sino es algo que va más allá y que deja de involucrar solo a dos grupos y empieza a involucrar a toda la sociedad. Por ello se menciona que es una mala idea incrementar las fuerzas y proponerlas en una primera instancia para la solución de los conflictos, porque llevan un largo camino que al final siempre va a generar como una en las instituciones y en el Estado. Lo que es así para nosotros, pero para el Estado no lo es, porque ellos en cierta medida se verán beneficiados con el apoyo y con la confianza que en cierta medida esto les puede aumentar, pero en realidad no es así. Y bueno, aquí el cuarto y último aspecto que vamos a analizar, que son de 3 a 5 frases que hayan causado impacto o impresión desde la mirada de administrador público, de servidor público. Bueno, yo voy con mi primera frase, que es, abro comillas: nos hemos vuelto muy complacientes con la guerra en este país. Tengo la intención de cambiarlo haciendo nuestra última, pero clara opción, cierro comillas. Digamos esto, como recalqué anteriormente, digamos haciendo referencia a la guerra militar que con otros países, y el presidente que dice que ha sido muy complaciente con esto y que va a pasar de implementarlo como una primera opción a una última opción, cambiando sus ideales y quizá tratando de solucionar estos problemas por medio del diálogo, que en realidad es un buen mecanismo para la solución de conflictos, si se hace de una manera correcta. Esto en la mirada de un administrador público también hace como reflexionar un poco sobre qué es lo mejor y qué es lo que deberíamos aplicar hacia la solución de conflictos. La guerra y el conflicto y la violencia nunca va a ser una opción principal. Aquí lo bueno y lo que en realidad sirve para generar un cambio positivo sería el diálogo. La segunda frase a analizar es, abro comillas: no es lo mismo luchar por dinero que cuando luchas por la bandera, cierro comillas. En esta frase, no sé, a mi punto de vista llama mucho la atención debido a que, no sé, es algo que como colombianos quizá hemos evidenciado mucho en los últimos años con las protestas que se han vivido, con las protestas que se vieron en el año 2021. Estas se puede ver que en realidad la gente sí lucha más allá de un beneficio económico. Luchan por la bandera porque en realidad les importa el país y el futuro, que son los beneficios que éste le traerá y le deberá traer a las generaciones futuras, que son quienes van a vivir en este mundo, en esta sociedad que vivimos. Por ello es necesario un cambio. La gente en las protestas se evidenció que en realidad estaban luchando por un cambio social y no por ningún motivo económico, porque en realidad las protestas nunca le traen en realidad beneficios económicos a la gente. Entonces, siento que esta frase nos hace reflexionar sobre la posición que más que como administradores públicos, como ciudadanos colombianos tenemos de mejorar el país. Y ya en la mirada como administrador público, quizá hacer en la organización interna para buscar mejorar cada día la administración del país, para, digamos, proveerle efectivamente al futuro unas buenas condiciones de vida. La tercera frase es, abro comillas: es mejor renunciar antes que engañarte a ti mismo, cierro comillas. Esta frase la podríamos analizar desde el punto de vista ético que debe tener un servidor público y un administrador público en cuanto a temas de soborno. Entonces, es mejor renunciar, digamos, si uno llega a evidenciar algún caso de soborno o si uno está siendo sobornado, es mejor no engañarse a uno mismo y seguir uno limpiamente
ejerciendo su carrera como debe ser, de una manera transparente,